Hola hermanos, el día de hoy, 21 de enero del 2023, es sábado de la segunda semana del tiempo ordinario, solo que hoy tenemos memoria obligatoria. Todos los 21 de enero de cada año celebramos la memoria, insisto, obligatoria, de la Santa Mártir Inés Añese. Famosa, vamos, es una de las santas más famosas de la historia de la iglesia. Santa Inés tiene templos por todos lados. En la misma Roma tiene 2 templos. Hagan de cuenta que el lugar donde fue sepultada, en la Vía Nomentana, ahí cerca de la muralla aureliana, de hecho afuera de la muralla, porque es Santa Agnese fuori le mura, o sea, fuera de los muros de la ciudad de Roma. Ahí está enterrada, es un templo preciosísimo. Y luego está el otro templo también que es atribuido a Constantino, que pues empezó a construir esa basílica ahí en la Piazza Navona. Para muchos ese es el centro de Roma, que es Santa Agnese in Agoné, o sea, Santa Inés en agonía. Y ahí está el cráneo supuestamente de Santa Inés, que fue al final degollada, fue decapitada. Bueno, una muchachita noble de una familia de las gens romanas, o sea, de las familias patricias, así es como se le llama, que nació en el año 291, según dice la mayoría de los historiadores. Algunos ponen en tela de juicio su historia, su existencia incluso. Lo que pasa es que tenemos relatos de ella ya en el año 354, o sea, tenemos un montón de detalles. Es que las actas del martirio son del siglo V, evidente. Entonces ahí hace que, como ya pasó casi un siglo, entonces ya consideran que son de dudosa reputación, pero no, porque es decir, hagan de cuenta que hay varios otros documentos que nos atestiguan la existencia y el martirio de Santa Inés. Era una muchachita de 13, 14 años, muy bella, muy bella, y que querían pues desposarla, y ella no, ella decía que ella estaba desposada con Cristo, y durante la persecución de Diocleciano, la última gran persecución, pues ella fue martirizada. Primero la quisieron meter en un prostíbulo porque uno de los prometidos era el hijo del prefecto de la ciudad de Roma, y entonces por eso todo la denunció como cristiana. Ella en ningún momento adjuró, y entonces ya les digo, la metieron en el prostíbulo, pero nadie absolutamente podía tocarla. La desnudaban y le crecían los cabellos, por eso a veces se le representa con una larga cabellera, ¿no? Y luego parece ser que el único que intentó hacer algo con ella, abusar de ella, pues se le cayeron los ojos, no sé cómo decirle, quedó ciego, pues, que literalmente dice así, se le cayeron los ojos. Y entonces ella lo curó, y bueno, al final la llevaron donde el verdugo la quiso obligar. Si era una muchachita, lo peor del caso es que le quedaban tan grandes los grilletes porque era delgaditita, y entonces se le salían los grilletes, no había manera de sostenerlo, y la cabecita, imagínense ustedes, si era una criaturita pues de 13, 14 años. Y bueno, ahí luego la degollaron y ya les digo, famosa precisamente. Se le representa porque, como se llama Agnese, Agnus en latín, es cordero. Entonces siempre se le representa con una ovejita, con un corderito. Y el día de hoy lo que se hace es, ay Dios mío, se trasquilan a las ovejas con las que se van a hacer los palios de los arzobispos, para que vean ustedes la importancia detrás de todo esto, porque a los arzobispos pues se les coloca un palio que indica que están en una sede metropolitana, en una sede principal dentro de toda la diócesis. Bueno, y de ahí viene la tradición, ¿no?, de colocarla a ella con un corderito. Bueno, vamos a las lecturas del día de hoy. Es un poquito larga la primera lectura, siempre de la carta a los Hebreos, capítulo 9, y es lectura litúrgica. Nos vamos saltando varios versículos. Hermanos, en la antigua alianza el santuario estaba dispuesto de tal manera que en una primera tienda, llamada el lugar santo, se hallaban el candelabro y la mesa con los panes sagrados, separada por un velo. Había una segunda tienda, llamada el lugar santísimo. Al lugar santo entraban los sacerdotes todos los días para celebrar el culto, pero al lugar santísimo entraba una vez al año el sumo sacerdote, él solo, llevando consigo sangre de animales para ofrecerla en expiación por sus propios pecados y por los del pueblo. Ahora bien, cuando Cristo se presentó como sumo sacerdote que nos obtiene los bienes definitivos, penetró una sola vez y para siempre en el lugar santísimo, a través de una tienda que no estaba hecha por mano de hombre ni pertenecía a esta creación. No llevó consigo sangre de animales, sino su propia sangre, con la cual nos obtuvo una redención eterna. Porque si la sangre de los machos cabríos y de los becerros y las cenizas de una ternera, cuando se esparcían sobre los impuros, eran capaces de conferir a los israelitas una pureza legal meramente exterior, cuanto más la sangre de Cristo,
purificará nuestra conciencia de todo pecado, a fin de que demos culto al Dios vivo, ya que a impulsos del Espíritu Santo se ofreció a sí mismo como sacrificio inmaculado a Dios, y así podrá purificar nuestra conciencia de las obras que conducen a la muerte para servir al Dios vivo. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Interesante, interesantísima la explicación que hace el autor de la carta a los Hebreos a Hebreos. ¿Cómo es que no sabían cómo era en el templo? Estaba el propiciatorio, de hecho estaba fuera del área del templo. Lo que pasa es que el área del templo, la explanada del templo, trato de colocarles ahora una imagen, en tiempos evidentemente del Señor Jesús, hoy ya nada de eso existe, ¿no? Ahí lo que están es la mezquita de Al-Aqsa y la mezquita del Domo de la Roca. En fin, bueno, no vamos a entrar en esas discusiones ahora. El tema es que ahí donde estaba la explanada del templo, el templo realmente era grande, hermoso, lindo, pero el área era muy grande, o sea, el área era mucho mayor que solo el templo, ¿no? Entonces, había un lugar donde se sacrificaban los animales, ¿de acuerdo? En donde estaba el patio de Israel, donde no podían entrar las mujeres, por ejemplo, y luego estaba el propiciatorio, que era esa primer, como dice ahí, el primer lugar santo. Ahí entraban los sacerdotes todos los días, se turnaban, acuérdense de Zacarías, la historia de Zacarías, bueno, se turnaban, ahí estaba la menorá. Los judíos tienen lista una menorá para que cuando vuelvan a hacer el templo, según dicen ellos. Les pongo también la fotografía porque yo estuve por ahí el año pasado y ahí está la menorá, linda, ¿eh? Pero bueno, y entonces ese es el candelabro de los 7 brazos, ¿no? Y luego estaba, por la otra parte, una mesa donde se colocaban los panes. Esto es bien importante para la teología cristiana, ¿no? Una mesa con panes propiciatorios, porque el pan de la vida es Cristo. La sangre que nos salva es el vino consagrado, que es su sangre, evidentemente no vino consagrado, sino su sangre. Entonces fíjense el detalle lindo. Y luego estaba la Shekinah. La Shekinah era el santo de los santos, el Santa Santorum. Acuérdense que en el caso del mundo judío no había superlativos. Entonces para decir santísimo, ellos decían santo, santo, santo. Que es eso lo que cantamos, y digo, ojalá cantado, antes de la consagración, siempre, para recordar que estamos entrando en un lugar santísimo, porque lo que va a ocurrir es santísimo. Así se le llama normalmente, ¿no? La capilla del Santísimo, decimos, donde se reserva, evidentemente, donde está el tabernáculo, donde se reservan las formas sagradas. Bueno, entonces esto es lindo, ¿no? Porque nos está presentando esta imagen. Acuérdense que, ha hablado del sacerdocio de Cristo, sigue hablando ahora del sacerdocio en relación con el templo, pero lo que nos está haciendo ver es que Él entró una vez para siempre y lo que ofreció fue su propio cuerpo, fue su propia sangre. Ya no necesita ofrecer más sacrificios. Sí, pues los corderitos, los machos cabríos y las terneras y todo lo que se ofrecía, eso ya quedó, llamémosle, obsoleto. Ha quedado ya superado por la acción de Cristo. Yo me pregunto, y perdonen que me venga a mí a la mente esto en este momento, ay Señor, ¿qué tanto entendemos cuando estamos delante del Santísimo? Miren, a mí me preocupa los jueves, por ejemplo, que tenemos horas santas nosotros, y de repente hay por ahí llamémosle, algunas personas que andan en algún novenario, y miro yo, digo, el momento de la bendición con el Santísimo, y tanta gente que se queda de pie, como que sin nada. Digo, no han entendido, Dios mío, no han captado lo que esto significa. Claro, ¿cómo lo van a entender si no hay quien se los explica? Y a veces es molesto porque a mí me toca, y lo hago con amor, ¿no? Pero cuesta, porque piénsenlo, no debería de ser el lugar para eso, ¿no? La homilía no debería ser un lugar para una catequesis litúrgica, pero hay que hacerlo, porque la gente no lo llega a entender. Bueno, vamos al Evangelio. Es un Evangelio, Dios mío, más largo no podía haber sido. Marcos, capítulo 3, versículos del 20 al 21. En aquel tiempo Jesús entró en una casa con sus discípulos y acudió tanta gente que no los dejaban ni comer. Al enterarse sus parientes, fueron a buscarlo, pues decían que se había vuelto loco. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Es decir, 2 versículos que describen muy bien la vida del Señor Jesús. Está en casa, pero está la multitud ahí, no lo dejan ni comer. Pastoralmente no lo dejan en paz. Ya les contaría yo el montón de veces que a mí me ha tocado, que estoy apenas ahí empezando a cortar ahí la comidita para echarme el primer bocado, Padre, y se acabó la historia. ¿Y qué vamos a hacer, verdad? Toca, bueno, si se trata de una cosa que pueden esperar, les pedimos que dejen que me pegue un par de bocados por lo menos. Otras veces eso es una emergencia, vámonos, no hay que andar esperando ni nada de eso. El otro detalle, que decían que estaba loco, pero ¿quién lo dice? ¿Los familiares? Cuidado, nótenlo que había una coma ahí. Pues decía, al enterarse sus parientes,
coma, fueron a buscarlo, coma, pues decían que estaba loco. Entonces, cuidado, porque, y visto en el griego, aquí no hay un acusativo. O sea, no se está diciendo que son los parientes los que dicen que está loco. Otros dicen que está loco, por eso los parientes fueron a buscarlo. Bueno, de todas maneras, que pensaran los parientes que estaba loco, yo creo que de locos, todos los que seguimos al Señor tenemos que tener un poquito, ¿no? Porque es una locura. Acuérdense lo que dice Pablo, que nosotros predicamos en la primera carta a los Corintios, ¿no? Nosotros anunciamos a un Cristo crucificado, que es escándalo para los judíos y locura, necedad para los griegos. Pues sí, y lo sigue siendo, ¿no? El que quiere vivir según el Evangelio está loco. Está loco, claramente loco. Bueno, hay que ser un poquito locos, ¿eh? Para llegar a ser santos, hay que ser un poquito locos. Tenemos miedo de esta locura de amor, de esta locura de misericordia, como Santa Inés. Está loca esa muchacha, hombre, se hubiera casado. Hablemos de locos. Oh Dios, envíanos locos, de los que se comprometen a fondo, de los que se olvidan de sí mismos, de los que aman con algo más que con palabras, de los que entregan su vida de verdad y hasta el fin. Danos locos, chiflados, apasionados, personas capaces de dar el salto hacia la inseguridad, hacia la incertidumbre sorprendente de la pobreza. Danos locos, que no utilicen sus capacidades en su provecho. Danos locos, locos del presente, enamorados de una forma de vida sencilla, liberadores, eficientes de los que sufren, amantes de la paz, puros de conciencia, resueltos a nunca traicionar, capaces de aceptar cualquier tarea, de acudir donde sea, libres y obedientes, espontáneos y tenaces, dulces y fuertes. Danos locos, Señor, danos locos, y contágiame de tu locura. Amén. Señor esté con ustedes, y les bendiga a Dios por intercesión de Santa Inés, el que es Padre, Hijo y Espíritu Santo, y su bendición descienda, les acompañe siempre. Un feliz fin de semana loco para todos.